Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo a 18 años de presentarse el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estarán con nosotros en esta conversación Francesca Uccelli, Gustavo Carrión y Luis Rueda. Muchas gracias también a ustedes por haber aceptado la invitación a esta conversación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación significó un hito en la lucha, en el proceso de la lucha contra la impunidad en el país. Fue un momento que se abrió un espacio público para que las víctimas hablen. Y así es que fue como se escucharon sus testimonios y nos contaron lo que habían sufrido durante el conflicto armado interno. De esta manera, la Comisión de la Verdad y Reconciliación revisó lo que era la historia oficial de esta violencia que se había vivido en el país y la modificó. O sea, hubo una relectura de esa historia, pero una relectura desde el enfoque, desde la mirada, desde la posición de las víctimas. Y uno de los resultados de esa relectura de la historia del conflicto armado interno es que aparecieron nuevos actores que también abusaron de los derechos humanos. Ya no eran solo los senderistas, como se decía hasta ese momento, sino también se dijo que habían sido agentes del Estado que también habían cometido abusos a los derechos humanos. Y claro, si tú estás presentando o releyendo la historia desde la postura de la víctima, todos ellos estaban de alguna manera igualados como perpetradores. Y eso no gustó, o sea, eso ha producido un rechazo muy grande para un sector de la sociedad y que se resiste a aceptar la nueva lectura que dio la Comisión de la Verdad sobre el conflicto. Es interesante entonces que eso todavía es una narrativa en pugna y sobre eso creo que es donde, sobre lo que trabaja el lugar de la memoria, el LUM, de qué manera propiciamos esta conversación, de qué manera traemos las diferentes versiones y logramos como sociedad ponernos de acuerdo en una misma narrativa, en un mismo relato. Es algo que hay que trabajar, es algo que tenemos que abrirnos a hablar y juntos buscar una mejor manera de convivir, ¿no? Hace 18 años, la comisión, cuando presentó su informe, presentó al Estado peruano varias recomendaciones. Un grupo de esas recomendaciones eran reformas institucionales que eran necesarias de realizar para que situaciones que se vivieron en la época de la violencia política no se volvieran a repetir. Dentro de estas reformas estaba salud y educación, por ejemplo, pero también presentó un plan integral de reparaciones y la necesidad de dar una explicación y búsqueda de los desaparecidos en el país. Han pasado 18 años y muchos de estos temas todavía tienen vigencia, todavía tenemos que seguir trabajando sobre esto. Y para esto es la tarde de hoy que vamos a tener la participación de Francesca Uccelli, Gustavo Carrión y eh, Luis Rueda, que nos vamos a conversar con ellos sobre qué es lo que ha pasado después de todo este tiempo y qué queda pendiente o qué cosa es lo que se ha avanzado. Vamos a empezar, o sea, vamos a hacer una primera rueda de 10 minutos cada uno y después vamos a dar una segunda rueda de intervenciones en el mismo orden de 5 minutos.
Ya algunos de ustedes en el público habían enviado algunas preguntas y en la segunda rueda las, los ponentes pueden responder algunas de ellas. Vamos a empezar con Francesca. Francesca Uccelli es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado su maestría en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde 1998 trabaja en el Instituto de Estudios Peruanos investigando temas con la educación pública, rural y urbana y trayectorias familiares, socialización infantil, juventud, docentes, memoria y formación ciudadana. Asimismo, ha sido nombrada presidenta de la Sociedad de Investigación Educativo Peruana y también es integrante de la Comisión LUM. Querida Francesca, empezamos entonces contigo la primera rueda. Adelante. Ahí está, ya prendí mi micro. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a LUM la oportunidad de seguir pensando los aportes del informe y el seguimiento de sus recomendaciones ahora que es el 18 aniversario de la entrega del informe. Un gusto estar en la mesa con Sofía, con Gustavo y con Luis. Yo quería enfocar esta reflexión, y voy a poner el tiempo para que no se me pase, como en tres grandes temas. Uno primero, recordar el vínculo del sistema educativo con el surgimiento de la violencia. Luego pensar, recordar cuáles fueron las recomendaciones de la CBR que se ha hecho y qué está pendiente, digamos, ¿no? Y al final hacer una reflexión final desde este presente tan particular de pandemia y de tanta confrontación política. Entonces comenzamos por hacer muy explícito este vínculo entre el sistema educativo y Sendero. Los principales dirigentes del PCP de Sendero Luminoso fueron maestros, sea de escuela, de colegio, de institutos superiores y de universidades. Y es a través del sistema educativo mismo que la ideología de senderistas se expandió, ¿no? Las instituciones educativas fueron en los 80s principalmente, pero también en los 90s, escenarios de proselitismo, de violencia, y eso llevó también a que maestros y estudiantes estuvieran estigmatizados. Y ese estigma lo vemos aún ahora en ciertos contextos. La comisión, el informe que dio la comisión, entonces enmarcó la violencia en este vínculo con el sistema educativo, y por eso cuando dio sus recomendaciones organizadas en estas 4 reformas institucionales básicas, la educación fue un componente, fue una reforma institucional sugerida que era muy, muy importante, ¿no? Lo que vemos hoy, 18 años después, es que las conclusiones y las recomendaciones de la CBR siguen teniendo gran vigencia, ¿no? Uno de los problemas que persiste a pesar del paso de los años es que no llegamos a reconocernos como una sociedad que ha vivido un conflicto que ha dejado profundas secuelas en nuestra sociedad y en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Creo que eso se ve claramente en cada elección, ¿no? Podemos guardar el tema de este conflicto debajo de la alfombra, pero en los momentos que hay tensión, en los momentos que hay confrontación y sobre todo en tiempos electorales, siempre sale este tema, sea para descalificar, sea para posicionar, sea para enarbolar una bandera de pacificación. Siempre se usa y se abusa de la historia, y creo que en las últimas elecciones esto ha sido aún más evidente y más confrontacional el proceso, ¿no? Recordemos entonces ahora las recomendaciones de la CBR y qué se ha hecho, ¿no? Nos vamos a centrar en el tema educativo, ¿no?
Y ahí, digamos, la comisión habla de ese componente, de esta necesidad de reformar el sistema educativo integralmente, ¿no? Tanto desde la calidad de la oferta, la promoción de valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el respeto de las diferencias, ¿no? Y sobre todo un sistema que promueva reflexiones complejas de la realidad, ¿no? Y la comisión puso un eje particular en las zonas rurales como una población que había sido tremendamente afectada por la violencia. Entonces, de las 9 recomendaciones dentro del campo educativo, se pueden organizar como en 3 grandes grupos, ¿no? Una primera que aboga por transformaciones en la cultura escolar en términos de convivencia democrática, de respeto a la diversidad, en unas políticas que aborden el autoritarismo que estaba muy presente entonces en la escuela, la intolerancia, ¿no? Entonces hay varias recomendaciones en esa línea, y creo que ahí podemos decir que hemos avanzado en algo. Tenemos ahora una política de educación intercultural y una política de educación intercultural bilingüe. Es esta misma política que aboga, visibiliza la realidad de las poblaciones originarias y su necesidad de ser atendidas en su idioma y en su reconocimiento a su diversidad, una educación más pertinente, pero además la política traza también un enfoque transversal de la interculturalidad, no ligada solo a poblaciones rurales o de lenguas originarias, sino como un enfoque que debería estar presente en todas las escuelas, que justamente abogue por el respeto a la diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un avance en esta línea de las recomendaciones de la CBR, con esta política que se aprobó en el 2016. Sin embargo, falta mucho todavía por hacer, por transformar la escuela, que sea un lugar amable, que sea un lugar democrático, donde podamos dialogar y resolver conflictos a través de la conversación y aceptar inclusive que podamos no estar siempre de acuerdo, pero poder llegar a tener una conversación al respecto. Falta muchísimo en términos también de formación docente. La escuela tiene altos grados de violencia, no solo entre estudiantes, sino en ocasiones entre profesores y estudiantes también. Entonces, falta muchísimo por hacer, pero hemos avanzado un paso en tener una política de interculturalidad. Todo el tema de la disciplina también todavía requiere una atención mucho mayor, y sobre todo espacios de participación donde los estudiantes tengan una voz y puedan ser escuchados. En el otro campo que les comentaba, para agrupar las recomendaciones de la CBR, está todo el campo del pensamiento crítico, ¿no? Hacer que la escuela sea un espacio para pensar, y no sea lo que tradicionalmente se hacía en los 80s, 90s y antes, la memorización o esta mirada como más simplista de la realidad, ¿no? Entonces, en ese campo yo pensaría que es poco lo que hemos hecho. Mucho del esfuerzo del sistema educativo, del ministerio, se ha centrado en el tema de comprensión lectora y matemática, lo cual son 2 competencias básicas. Sin comprensión lectora sería muy difícil poder tener un pensamiento crítico en general, pero todavía tenemos que dar un paso más. En todo este componente, digamos, de pensamiento crítico, se pensaba también que el propio conflicto, la propia historia violenta, reciente, que puede ser muy dura de estudiar y de analizar, pero que era una oportunidad para pensarnos el por qué había sido así violenta, por qué afectó a quien afectó, cuáles eran los principios que permitieron que una violencia de ese calibre se instalara y se expandiera en el país. Entonces, otro componente, digamos, una cosa es el pensamiento crítico en general como una competencia, y otra cosa es el análisis, la enseñanza de lo que pasó como una forma de que no se repita.
En ese sentido, se avanzó también pronto, en el 2004 se incorporó el tema del conflicto armado interno en el currículum y se comenzaron poco a poco a crear libros de textos de historia y de formación ciudadana que incluían estos temas, ¿no? Poco a poco estos temas han adquirido un poquito más de amplitud, aunque sabemos que en la secundaria los temas son muchos y muy diversos y a veces hay poco tiempo para desarrollarlos. El currículum actual está organizado bajo competencias y podemos decir que estos temas están muy vinculados a la competencia 16, que habla de convivir y participar democráticamente, y a la competencia 17, de construir interpretaciones históricas. Entonces, está en el currículum, eso es un avance notable, hay libros de texto que elaboran el tema, pero el problema, lo faltante, digamos, es que no ha habido mayor capacitación docente ni atención a los docentes que, como les dije antes, estuvieron vinculados con la violencia, sea por sus vinculaciones con el propio Sendero Luminoso, o sea porque la escuela fue un espacio de mucha violencia y de proselitismo. Entonces, muchos docentes han vivido esta historia y no han tenido atención respecto de sus propias secuelas, y enseñarlo sin un procesamiento previo resulta muy, muy difícil. El último tema, que ya me queda poco tiempo, yo sé, es el tema de la atención de las brechas, la desigualdad misma, ¿no? La escuela rural, la población rural como una población que quedó muy desatendida y que sufrió de manera directa la violencia. La Comisión de la Verdad en el tema de educación, pero en la mayoría de temas resalta que la población rural debía ser atendida y resarcida por la violencia vivida. En ese sentido, la educación rural no ha tenido una atención prioritaria en estas últimas 30 años, ¿no? Se ha avanzado, hay avances notables, pero es un avance más bien inercial, no es un avance especial, particular, prioritario de la educación rural. Y dado que me queda poco tiempo, creo que voy a desarrollar este tema de la educación rural un poquito más amplio en mis otros 5 minutos que me quedan. Solo decir que tenemos una política de atención educativa para las poblaciones rurales desde el 2018, pero que falta mucho por hacer en términos de condiciones de aprendizaje en las escuelas rurales, y en términos de logros educativos. Tenemos una brecha enorme entre los estudiantes urbanos y rurales, y eso no ha sido debidamente atendido. Así que ahí lo voy a dejar y continuaré en los otros 5 minutos después junto con las preguntas. Gracias. Excelente, Franchi, gracias. Mira, no hay problema que se tomen un poco más, porque realmente es poquísimo el tiempo para poder abarcar todo lo que queremos decir. Siguiendo con lo que habíamos planeado, ahora vamos a escuchar a Gustavo Carrión. Él es teniente general de la Policía Nacional en situación de retiro, es ex comandante general de la Policía Nacional, director de los penales Miguel Castro Castro en el 94, Lurigancho en el 98-99. Ha sido también presidente del Instituto Nacional Penitenciario, del INPE, en 2 ocasiones, el 2000 al 2001 y el 2007 al 2008. A lo largo de su experiencia profesional se ha desempeñado como director de instrucción y doctrina de la Policía Nacional. Ha sido director ejecutivo de operaciones policiales, agregado policial en la Embajada de Perú en España y director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Ha sido también del Consejo Nacional de Reparaciones del Perú, y ahora también es integrante de la Comisión LUM. Un honor, Gustavo, te doy la palabra. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos, y agradeciendo la oportunidad del lugar de la memoria que nos permita reflexionar sobre el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación después de 18 años de su presentación.
Obviamente que las reflexiones que me permitiría hacer están vinculadas a los dos temas principales que han sido el motivo de mi desempeño profesional en la actividad pública, como en la policía, y lo que me tocó también desempeñar en el Instituto Nacional Penitenciario, sobre todo en una recomendación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en donde quisiera plantear una alternativa a discutir. En las conclusiones del informe de la Verdad y la Reconciliación, las conclusiones 7, 8 y 9 señala meridianamente que la violencia afectó prioritariamente a la población con menor índice educativo, con menor índice de instrucción, las zonas mucho más abandonadas, zonas quechuas, achánicas, aymaras, y con una indolencia de los centros urbanos frente al drama que vivían estas poblaciones. No les interesó mucho, no se preocuparon mucho por eso. ¿Y por qué toco estos temas? Porque generalmente dentro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad también habla sobre una presencia del Estado en todo el país. Y en estas localidades, en la mayoría de los casos, la única presencia del Estado es la comisaría o el puesto policial. Entonces tenemos que tomar una gran responsabilidad para ver a quiénes asignamos ahí, qué tipo de personal va a trabajar ahí, cómo va a significar la presencia del Estado en esos lugares que necesitamos incorporarlo definitivamente a la realidad nacional. Las tragedias que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino, como digo, no preocuparon mucho a las capitales hasta que les tocó también a la capital con los hechos que se provocaron, con las explosiones de Tarata y todo el trabajo de Sendero Luminoso. Ahí recién se dieron cuenta que también podían ser objetos de la acción de Sendero Luminoso y del otro grupo terrorista o subversivo como fue el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. La Comisión de la Verdad señala que de haberse extrapolado la relación o la cantidad de las muertes, el índice de muertes y producidas en Ayacucho durante la época de la violencia, se hubieran extrapolado esa relación de población con personas afectadas por la violencia, se hubiera extrapolado a nivel nacional, hubieran pasado del 1.200.000 fallecidos o quedados inválidos como producto de la violencia. Y en Lima nomás hubieran sido más de 300.000 los afectados. Como se focalizó mucho en estas poblaciones donde el Estado tenía una presencia precaria, la mayor afectación fue para ellos. Y esto perseguía algo fundamental, no solamente demostrar la poca preparación que tenía el Estado para otorgar seguridad pública, para otorgar la seguridad a los ciudadanos, sino también el Sendero Luminoso lo que pretendía es provocar, como lo logró, una reacción también visceral del Estado, que afectara también a la población, para ello legitimarse y entrar casi a ponerse en paralelo entre violaciones y afecciones a los derechos humanos, por una respuesta que daban miembros de la policía en un principio y después de la Fuerza Armada, frente a un fenómeno que desconocían, para el cual no estaban preparados. No nos olvidemos que al inicio del conflicto en el Perú habían 3 instituciones policiales que gastaban grandes esfuerzos, gran dinámica en pelear entre ellos, porque las fronteras que dividían la parte de la función policial que le correspondía eran absolutamente permeables, y se invadían las funciones, y venían los líos, y estaban enfrascados en un lío intestino, mucho más que en enfrentar un fenómeno que no conocían, que inicialmente subestimaron, y cuando ya se encuentran frente a hechos de inusitada violencia, reaccionan también con inusitada violencia, y lo cual provoca también grandes afecciones a los derechos humanos por parte en inicio de la policía, y luego cuando se crean los comandos políticos militares y se pone la policía bajo el mando de la Fuerza Armada, también se continuó con esta reacción irracional de un Estado. El tiempo nos daría la razón en pensar que los delitos, los crímenes, se persiguen a través de un proceso de indagación policial, pesquisas policiales, inteligencia oportuna, operaciones certeras, antes que una respuesta violenta, antes que una respuesta que también afectó a grandes sectores de la población. Sendero se preocupaba en no distinguirse de la población, actuaban sin ninguna identidad, sin ninguna identificación, de tal suerte que las fuerzas que repelían estas acciones
no diferenciaran quiénes eran de Sendero y atacaban a toda la población en general. Llegó el momento en que casi se hacía coincidir el estereotipo de población andino con las características del terrorista. O sea, todo el que tenía esa característica altoandina o de la selva, entonces eran necesariamente terroristas. Hubo una estigmatización de esa naturaleza. Y lo mismo sucedía en los penales. Casi todos los internos, la mayoría de internos que fueron procesados por estar vinculados a movimientos terroristas eran pobladores de características altoandinas. Entonces ahí entraba en el error o en la disyuntiva de si se estaba castigando realmente la comisión de un delito o se estaba castigando a una extracción social determinada, ¿no? Porque tenía los prototipos con los cuales habían identificado a quienes pertenecían o habían participado en estos terroristas. Se identificó, se homogenizó el terrorista con las características altoandinas de los pobladores del Perú. Entonces, todo el que tenía esa característica era, en principio, terrorista y era susceptible de ser intervenido. Entonces, eso la policía fue aprendiendo, obviamente, de estos errores, y cuando en uno probablemente de los aciertos del gobierno de Alan García, que unifica la policía y da origen al surgimiento de organismos, de direcciones en la policía que se especializaron en la persecución de este tipo de crímenes, como la DIROES, y luego, sin apoyo alguno, porque la policía trabajó desde un inicio con una precariedad en medios logísticos, en preparación de personal, en equipamiento, en tratamiento de los policías, que había que hacer todo un estudio para ver a quién le tocó defender los derechos humanos de los policías, para haberlos enviado a actuar en un territorio que no conocían, mal formados, mal equipados, y que obviamente iban a reaccionar de la manera que reacciona alguien que se siente absolutamente atemorizado, reacciona con inusitada violencia. Luego la policía desarrolla, y esto hay que reconocerle al Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, desarrolla toda una operatoria, toda una historia de persecución del delito de terrorismo a través de la pesquisa policial, paciente, inteligente, y que logró desarticular a los dos grandes movimientos terroristas, a Sendero Luminoso y al MRTA, con la captura de sus cúpulas, porque son movimientos que son absolutamente caudillistas, que tienen un gran culto a la personalidad de quien dirige. Cayendo la cúpula, luego ya inmediatamente se dieron cuenta y comenzaron con el discurso que fue bastante difundido por el gobierno del Fujimori, del acuerdo de paz, el famoso acuerdo de paz que manejó Montesinos y que fue la alternativa que encontró Guzmán cuando ya vio que militarmente había sido derrotado y que su organización había sido desarticulada, no por los hechos que cometieron alguna suerte de escuadrones de la muerte a través del Grupo Colina y otras organizaciones escondidas que cometían afectación a los derechos humanos. No, el Sendero Luminoso fue desarticulado con un limpio trabajo policial, y en eso la Comisión de la Verdad y la Reconciliación reconoce el sacrificio de la policía, reconoce el que hubieron más de 1 millar de policías afectados por la violencia, lo que indudablemente nos debe llevar a la conclusión de que los errores que cometieron algunos policías no eran atribuibles a la institución como organización total. No era una política de la policía ir a afectar los derechos humanos, sino fue una reacción casi individual frente a la precariedad con que habían sido comisionados para enfrentar a un movimiento que en un principio no lo conocían y que obviamente se reaccionó de esa manera. No nos olvidemos que en algún tiempo, con una práctica que nunca dejaremos de criticar, a las zonas de emergencia eran asignados por razones disciplinarias y no por razones de preparación para la persecución de lo que provocó mayores pérdidas y mayores afectaciones a la salud de los policías. La policía hasta el final del conflicto siempre actuó con mucha precariedad. Sin embargo, se hicieron todos los esfuerzos. No podemos llegar a desconocer que muchos de ellos se equivocaron, muchos de ellos reaccionaron, como digo, por falta de preparación, por falta de equipo, reaccionaron de la misma forma como estaban siendo atacados. Creo que lo que provoca una reacción que puede ser absolutamente cuestionable es cuando toman
Sendero Luminoso ataca la prisión de Ayacucho y tiene una acción victoriosa para ellos y que provoca que los policías reaccionen visceralmente y cometan afecciones a los derechos humanos, eliminando a algunos que estaban privados de su libertad en ese penal. El gobierno, como dije, el gobierno aprista produjo la unificación de la policía con un error. No se fusionaron culturas funcionales, no se hizo un trabajo previo de inducción de unificación de culturas funcionales. Lo que se hizo fue justaponer instituciones una al costado de otro y ponerle un nuevo nombre, pero no se logró un producto cualitativamente superior. La unificación inicial de las fuerzas policiales en Policía Nacional no produjo una organización cualitativamente superior. Hasta ahora, después de pasados casi 33 años de la ley que creó la Policía Nacional, todavía se sienten algunas divisiones y algunos afanes hegemónicos entre los procedentes de las tres vertientes de la policía, que ojalá que termine cuando ya cercanamente ya los generales, que ya los hay, procedentes de la nueva escuela, lleguen a dirigir la institución. Ya está muy cerca de pasar eso y creo que con eso se pondrá fin al proceso unificador para ya hablar solamente de una institución y no de procedencia de la institución o de códigos, porque llegaron a cosificarlo, ya no eran procedentes de, sino códigos, como si estuviéramos en un almacén donde tuviéramos que poner objetos ahí. Otra de los aspectos que permitió pervertir la acción de los policías fue la legislación antiterrorista. Uno de ellos fue la ley de arrepentimiento, un proceso que en inteligencia se llama exfiltración. Darle incentivos a alguien para que delate a quienes han estado con ellos en estas acciones terroristas. Eso en principio parecería bien, pero se conjugó con un estímulo que le daban a los policías que capturaran la mayor cantidad de terroristas, un estímulo que en el ascenso, en la carrera, en la movilización hacia nuevos grados policiales. Entonces se conjugaron las dos. Comenzaron a delatar a gente que no había participado en ninguno de los actos terroristas, que no pertenecía a ninguna de las organizaciones. Fueron presentados con traje a rayas porque eso favorecía a quien los presentaban para tener puntos a favor en su proceso de desarrollo profesional. Y las cárceles se llenaron en buena parte con personas inocentes, que no pertenecían a ninguno de los grupos terroristas, y los que conocemos las cárceles sabemos que un día un inocente en la cárcel es una tragedia, un solo día es una tragedia. Esto motivó la creación de una comisión, la Comisión Lancier. La Comisión Lancier que comenzó a indagar, comisión con la cual yo tuve la oportunidad de colaborar, a indagar sobre aquellos que habían sido injustamente sentenciados o procesados por terrorismo, que estaban pagando injusta carcelería. Y se logró demostrar la inocencia de muchos de ellos y se pudo lograr a través de esa comisión la excarcelación de gente que era totalmente inocente. En cuanto a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación respecto a la policía, tiene algunos aciertos en que recomienda el tratamiento de la policía como una institución de naturaleza civil, con lo cual yo comparto totalmente, y es una prédica que vengo haciendo de los tempranos años de mi carrera. La policía no es parte del equipo militar, no es parte de las fuerzas militares del país. La policía cumple una finalidad absolutamente ciudadana, que es mantener la indignidad de las personas en su vida, bienes, ejercicio de libertades y derechos. El imaginario popular ha hecho que los involucre en un solo saco a las Fuerzas Armadas con las policías, respetando y reconociendo el valor que tienen las Fuerzas Armadas. Los profesionales de la policía y las Fuerzas Armadas estarían en las antípodas. Mientras uno protege la vida, los otros son combatientes y defienden la integridad del territorio nacional. Entonces ahí hay un error que la Comisión de la Verdad recomienda que se corrija, que no se considere a la policía parte de las Fuerzas Armadas, sino que es como una institución de naturaleza ciudadana, de naturaleza civil. Un minuto. Sí, termina. Con eso estamos absolutamente de acuerdo. También recomienda una modificación en los procesos de educación en temas vinculados a los derechos humanos. En eso se han logrado avances.
se logró que la legislación de la policía se incorpore el Código de Conducta de Funcionarios encargado de hacer cumplir la ley, pero creo que ha sido solamente un aprendizaje absolutamente de rutina, de cuáles son, de qué cosa es este código, pero no se ha desarrollado mucho en la práctica. Yo sugiero que se haga una simetría en la formación de los policías en donde se desarrollen habilidades duras que le permitan cumplir eficientemente la función con las técnicas policiales y a la vez también desarrollen habilidades blandas que lo pongan en lugar del ciudadano, en el lugar de la persona a quien él va a proteger y que es parte de ellos, de policía, es parte del urdimbre social, debe sentirse así y para lo cual se le debe desarrollar habilidades blandas que le permitan ser un ciudadano, no solamente porque va a votar, sino es un ciudadano ejercicio y que comparte las mismas vicisitudes con el poblador. Bueno, creo que ya no me queda más. Sí, es una pena porque pocas veces tenemos la oportunidad, por lo menos en los círculos que muchos de nosotros nos movemos, de escuchar a alguien desde dentro de la policía haciendo estas reflexiones que me parecen fundamentales, porque es la manera de que nos permite avanzar, ¿no es cierto? Aprendiendo sobre sobre la experiencia, sacando conclusiones. Mira, le voy a dar el doble del tiempo a Franchi, que ella sí terminó en su segunda vuelta, le voy a dar más tiempo para que hables igual. Pero mira, muchísimas gracias, Gustavo. Y entonces en la siguiente rueda seguimos completando tu intervención para poder darle la palabra ahora a Luis Rueda, que está trabajando en el campo y de todas maneras se está haciendo el esfuerzo de conectarse con nosotros y poder participar en esta conversación. Luis Rueda, mira, él es licenciado en Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de posgrado de Antropología Forense y Bioarqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lideró el equipo forense internacional en el cantón de Pedernales, en Ecuador. Integró el equipo de expertos forenses del Ministerio Público y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuenta con 17 años de experiencia en la búsqueda de recuperación, identificación y restitución de personas desaparecidas durante el periodo de violencia, de la violencia del 80 al 2000. Actualmente es el líder del equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Luis, bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a la invitación del LUM para ser parte de esta charla, ¿no? En relación a los 18 años de la entrega del informe final de la CBR. Quería poner una lámina. ¿Sería viable? Sí, tienes autorización. Gracias. Bueno, dentro de las recomendaciones que da el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en la parte de las investigaciones antropológicas forenses, en las que ellos habían hecho pues 3 exhumaciones, habían levantado un registro de sitios de entierro a nivel nacional, con 4.644 sitios de entierro registrados, de los cuales 2.200 fueron visitados, inspeccionados, registrados y puesto un informe mediante unas fichas específicas. Recomendaban un plan nacional antropológico forense, recomendaban una recuperación adecuada de los restos, el análisis, una investigación preliminar para llegar al proceso de identificación de las personas desaparecidas y la determinación de la causa y manera de muerte, ¿no? Esas eran las recomendaciones que daban ellos. También recomendaban un plan nacional de sitio de entierro. Y es en base a estas recomendaciones que también el Ministerio Público
logra o forma el equipo forense especializado de medicina legal, justamente también en agosto, ¿eh? El 13 de agosto del 2003, ¿no? Para atender las solicitudes fiscales también de la reciente fiscalía creada para ese entonces, denominada Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que inicialmente se contó con algunos fiscales, especialmente en Ayacucho, la que lideró la doctora Cristina Olazábal Ochoa, y posteriormente también se crearon varios despachos fiscales a nivel nacional, ¿no? El equipo fue constituido primigeniamente por 6 especialistas de diferentes áreas de la medicina legal, y se pensó que esto iba a tener un corto tiempo, ¿no?, de duración del equipo, ¿no?, que se activaba en relación a las solicitudes fiscales en relación a estos temas de derechos humanos. Pero ya, mira, ya hemos cumplido también el 13 de agosto 18 años, ¿no? 18 años de creación. Ya no somos 6, somos alrededor de 21 personas, distribuidos entre un equipo a nivel nacional con sede en Lima, y otro equipo más grande que está en la sede de Ayacucho, ¿no? Sede que con el apoyo del proyecto PNUD y también con la inversión del Ministerio Público fue inaugurado el año 2017, el año 2007, en diciembre de 2007, y dentro de estos procesos hemos tenido, dentro de las normativas desarrolladas, hemos tenido el 2017, se realizó una guía conjuntamente con los expertos del comité de la Cruz Roja Internacional, que se llama Guía Práctica para la Recuperación y Análisis de Restos Humanos, ¿no?, en estos contextos de grave violaciones de derechos humanos. Durante el tiempo que se creó el equipo, también se adoptaron el protocolo de Minnesota, ¿no?, el protocolo que fue salió en el año 91. También se dieron directivas, como la primera directiva, la 011, que regulaba la participación fiscal en relación a los hallazgos de restos humanos. Ahora tenemos otra directiva, la directiva 007. También ahora último, el año 2019, se dio una directiva en relación a los lineamientos para el ejercicio de la función fiscal en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto en el contexto de la ley de la búsqueda de personas desaparecidas y en el contexto ya de la creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿no? Hemos seguido las etapas estandarizadas a nivel internacional que se da en este protocolo de Minnesota, como es la investigación preliminar, que es el estudio de contexto en relación a los hechos acaecidos en un determinado lugar, una comunidad, el universo de personas que desaparecen, el registro ante mortem de estas personas desaparecidas, la ubicación de su sitio de entierro, y toda la información disponible de contexto y de planificación para ir a una recuperación arqueológica de estos restos humanos y elementos asociados previamente localizados los sitios. Sigue con una fase de análisis de los restos humanos que tienen como finalidad la identificación y la determinación de la causa de muerte. Una cuarta fase, que es una cuarta fase más social, yo diría, que es el tema de restitución, ¿no?, de restitución, entrega digna a los familiares de estas personas desaparecidas. Durante este proceso tenemos alrededor de 4.129 individuos recuperados, de las cuales se ha identificado alrededor de 2.891 personas, y se ha restituido 2.744 personas, ¿no? Tenemos alrededor de 2.787 sitios con restos humanos, de las cuales se han intervenido, ¿no? Sitios, no lo llamamos sitio de entierro porque sitio de entierro se relaciona
acá a individuos que están enterrados, ¿no? Nosotros tenemos la categoría de sitios con restos humanos, que es más general, ¿no? Porque no solamente encontramos individuos enterrados, sino individuos que fueron arrojados a un botadero, y vamos a encontrar los restos en superficie. También tenemos individuos que fueron depositados en nichos al interior de cementerios, y también en fosas colectivas, en fosas masivas y en fosas individuales. Tenemos 2.787. En relación al número establecido por la CBR en esos años, que eran 21.686 entre muertos y desaparecidos, tenemos una brecha pendiente de alrededor de 17.557 personas que faltarían recuperar, identificar y restituir dignamente, ¿no? Dentro de ello tenemos un pendiente, si restamos los 4.129 individuos más los 2.891 individuos identificados, hay un promedio de 1.200 individuos que están en proceso de identificación, de las cuales 1.055 de ellas se plantea una estrategia en coordinación con el Comité de la Cruz Roja Internacional, con la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con los despachos fiscales, en coordinación también con mi jefe de medicina legal, y que todo está liderado también por la misma fiscal de la Nación y el Ministro de Justicia, en relación a esta problemática de estos individuos no identificados, de estos 1.055, de las cuales se han planteado estrategias si muy bien los individuos han seguido toda una fase, desde la preliminar, la exhumación, el análisis, algunos de ellos faltan complementar información ante-mortem, faltan muestras de referencia de ADN, falta capaz si un inicio solamente se exhumaron las fosas secundarias, o sea, el segundo depósito del lugar primario extraído. Falta intervenir los lugares primarios de estos sitios que en una primera etapa no nos lo refirieron, pero posteriormente se ha estado indagando y complementando información para llegar a este proceso de identificación. En el tema de presupuestario, porque es un tema presupuestario, está apoyando también el Comité de la Cruz Roja Internacional. El tema de reactivos insumos, están apoyando para 200 procesos, al igual que la Dirección de Búsqueda con 100 procesos. Y lo restante, el Ministerio Público también va a asumir este tema de las compras de insumos, ¿no? Y reactivos para estos procesos. Los trabajos de campo, que también están financiados por el 6R en el tema de apoyo con vehículos a nuestros especialistas, ¿no? Nosotros, el año 2019, en noviembre, presentamos un presupuesto al MEF en relación a esta problemática, a esta brecha pendiente, las cuales indicaban el fortalecimiento de nuestro equipo forense en Ayacucho, la creación de sedes regionales tanto en Huánuco y Junín, así como el tema de compra de insumos y reactivos para los individuos pendientes de identificación por ADN, la cual sumaba alrededor de 16.983.819.30, ¿no? Así como también se envió un presupuesto para el fortalecimiento de las fiscalías, ¿no? Pero a la fecha no hemos tenido respuestas en base a este tema presupuestario. ¿Estoy con los tiempos? Sí, queda un minuto, Luis, para cerrar. Sí, sí. Tienes todavía la segunda rueda para completar, si quieres. Bueno, ya lo completo en la segunda rueda. Claro, ya. en la segunda. Sí, Excelente. gracias. Excelente, gracias a ti. Tienes que dejar de compartir tu
la pantalla. Listo. Creo que ya lo cerraron. Sí, ya está cerrado. Ya está, ya está, ya está. Gracias. Bueno, gracias Luis. Me parece interesantísimo cómo hemos puesto como tres áreas de trabajo, tres temas tan importantes que nos han presentado nuestros panelistas, ¿no? Todo el paquete de lo que tiene que ver de educación que sigue en el centro de la agenda en este momento, incluso en este post pandemia, lo que ha sido el trabajo de la policía, la presencia del Estado y las pugnas que todavía existen y recelos que todavía existen en el país en relación a la seguridad y todo lo pendiente de las exhumaciones y los desaparecidos que fue la razón de la creación de la Comisión de la Verdad y todavía falta trabajar el 80% del registro de personas desaparecidas, ¿no? Son tres temas independientes, pero que tienen tanta relevancia cada uno de ellos, ¿no? Algunas de las preguntas que nos mandaron con anticipación los participantes de este conversatorio era, no necesariamente tienen que responderlo porque dentro de su intervención de alguna manera sí están atendiendo el interés de los que mandaron las preguntas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es qué es lo que, además es una pregunta personal, qué es lo que más les ha impactado en el trabajo, en lo investigado, en lo conocido por la Comisión de la Verdad. Hay otro interés en conocer actualmente qué piensan los sectores castrenses sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Tal vez ahí castrenses, de alguna manera, como decía Gustavo, involucran a la policía siendo dos instancias diferentes, ¿no? Muy diferentes. Pero también si cómo poder alcanzar la paz y el desarrollo en el país para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con los desaparecidos y los casos desaparecidos que de alguna manera Luis lo ha presentado? Vamos a tener esta segunda rueda y Franchi, siéntete libre de tomarte el tiempo para poder completar esta parte que me parece tan clave de la escuela rural, ¿no? Bueno, y otro tema que quieras tratar. Te doy la palabra, Franchi. Gracias, gracias Sofía. Sí, escuchando a Luis y a Gustavo también la complejidad, ¿no? De este conflicto, cada uno está mirando como una parte en la que puedes profundizar, pero hay un punto de encuentro que me parece clave, que es la población que se vio más afectada, ¿no? Que es la población rural, justamente. Y conectando con alguna pregunta que leíste en relación a digamos, cómo seguir adelante, cómo desarrollarnos, cómo vivir en paz, digamos, como preguntas hacia el futuro, pienso yo que ahí la educación es clave, ¿no? Y ahí creo que ha faltado mucho mayor voluntad política de atender prioritariamente a la población rural, ¿no? A la población en general que sufrió o no sufrió directamente la violencia, porque claro, la población rural también es extensa y es diversa, y no solo está en el sur andino y en la selva central, pero es una población que históricamente ha estado al margen del Estado en la atención. Entonces yo les comentaba, donde me quedé, que la educación rural, claro, hay avances, ¿no? Uno no puede decir que no hay avances, que estamos igual que hace 30 años. No, no. Hemos mejorado, sí, porque todo el sistema ha mejorado un poco, pero no ha habido una atención prioritaria de lo rural, de la educación rural, que permita, digamos, salir de las condiciones de precariedad en la que se encuentra la escuela rural
y inclusive a pesar de algunas regiones que se han beneficiado de canon o de turismo, a pesar de eso, algunas de sus escuelas rurales siguen en condiciones inaceptables, ¿no? Entonces, por darles algunos datos que pudiéramos mostrar a qué me refiero cuando digo que la educación rural no se ha logrado dignificar, que es uno de los pedidos del informe de la comisión, ¿no? Una escuela pública digna, y en el caso de la educación rural en particular, tenemos que, si bien se ha incrementado un año, digamos, la escolaridad de los jóvenes, también se incrementó en la de las zonas urbanas, pero hay una brecha de 4 años de diferencia de la escolaridad que alcanzan los de zona urbana que las de zona rural, ¿no? Por poner un ejemplo. Las condiciones mismas de aprendizaje, y creo que la pandemia lo ha expuesto de manera crítica, ¿no? En la zona rural solo 6 de cada 100 familias tienen acceso a internet, así que pueden darse una idea de la situación que han estado el año pasado sobre todo. Solo el 22% de las escuelas rurales tiene 3 servicios básicos, es decir, agua, luz, desagüe, ¿no? Solo un quinto de las escuelas de los locales está en buen estado. Y ya si nos vamos a los temas de logros de aprendizaje, realmente son penosos, ¿no? En segundo de primaria tenemos que los estudiantes que alcanzan niveles satisfactorios en comprensión lectora son de 16%, o sea, 16 chicos y chicas leen, comprenden lo que leen como deberían, ¿no? Esto contrasta con 37% de la zona urbana. Pero ya en segundo de secundaria es aún más alarmante, ¿no? Solo 2.4% de los estudiantes alcanzan niveles satisfactorios en comprensión del texto. Entonces, es una escuela que realmente, volviendo a la pregunta de cómo hacemos para desarrollar, para vivir en paz, entonces tenemos que brindar un servicio educativo que abra de oportunidades. Este sistema, este servicio educativo no está dando reales oportunidades. Chicos y chicas tienen que salir de la zona rural para poder acceder a una mejor educación, y eso no hace más que reproducir la desigualdad de origen, ¿no? Entonces hay ahí un aspecto fundamental que atender. Siempre pienso que cómo no se hizo algo así como un plan Marshall en el Perú, ¿no? Para atender a estas zonas que se ven más violentamente afectadas por la violencia, ¿no? Entonces, también pensando en una pregunta que nos leíste, Sofía, sobre qué casos fueron los más sonados o los más sentidos. Yo creo que es complicada esa pregunta, ¿no? Puede ser, claro, muy personal, y uno puede haberse afectado quizás por primera vez, la primera vez que escuchaste algo que te afectó, pero realmente esta jerarquización de las víctimas no sé si nos lleva, si nos ayuda, ¿no? Porque la gente que ha sufrido en diferentes grados son víctimas igual, ¿no? Y merecen atención igual. Estamos acostumbrados a jerarquizar la víctima, y creo que eso no nos lleva a pensar en la violación de derechos humanos a las personas que sufrieron en general, ¿no? Sin necesidad de decir, tú sufriste más, o tú sufriste menos, o este caso fue peor, o no, porque hay secuelas enormes, ¿no? Y muchas veces pensamos la violencia como un punto en el tiempo, ¿no? Ese momento en particular en que se afectó un derecho, en que se sufrió la violencia, y lo que vemos más bien es que la violencia nos llega hasta hoy, digamos, se afectan trayectorias de vida, ¿no? Por eso es tan importante que la educación asuma un rol y que sea parte de las reparaciones, no solo individuales, sino colectivas, ¿no? Que hayan buenas escuelas en todas esas zonas que abran oportunidades, porque si bien se sufre la violencia en un momento puntual, esa violencia quiebra una trayectoria que tenía un curso, ¿no? Y no solo la de esa persona que se vio violentada, sino la de su familia, la de su comunidad, la de la sociedad en general, ¿no? Entonces, por eso
pienso que es importantísimo que planteemos una política de memoria y de convivencia, porque creo que la violencia nos ha afectado a todos, ¿no? Somos una sociedad post-conflicto que necesitamos articular todos estos esfuerzos de memoria que hay, estas distintas narrativas sobre lo que pasó, esta vivencia personal, pero que es parte de una vivencia social también, ¿no? Para que tengamos espacios para relacionarnos de otra manera, ¿no? Más amable, más dialogante, porque creo que esta campaña electoral también nos ha mostrado toda esta polarización, esta dificultad para dialogar cuando no pensamos exactamente igual. Y creo que tiene secuelas de esta violencia y esta forma de relacionarnos que no está resuelta, ¿no? Entonces, algo que está pendiente hacia adelante es esta política de memoria y convivencia, y ahí también me faltó señalar esfuerzos como el LUM y como otros lugares de memoria que hay en todo el país, donde se recuerda, se reflexiona, se conmemora y de alguna manera se trata de resarcir a través de reconocer víctimas, victimarios y lo que pasaron en ese momento y cómo hacer que eso sea, porque es parte del presente en realidad, ¿no? No es una cosa que pasó y se quedó ahí atrás, sino que todo eso que estamos viviendo forma parte de nuestro presente y necesita una atención de una manera más articulada, ¿no? Que nos lleve a esto que nos preguntaba alguien sobre cómo ir hacia adelante, ¿no? Creo que hay que mirar atrás para ir hacia adelante y formar otras distintas formas de convivir sobre la base de la democracia y los derechos humanos. Eso. Muchas gracias, Franchi. Y te doy la palabra a Gustavo. Gracias, Sofía. Sí, quería complementar algunas cosas. Yo alguna vez le decía a los alumnos de la policía que a principios del siglo pasado hubo un gran problema de orden público en Londres y que ameritó que la Fuerza Armada intervenga en apoyo de las fuerzas de policía. Y cometieron excesos los miembros de la Fuerza Armada y fueron procesados por la justicia ordinaria porque habían cometido excesos en cumplimiento de una función de naturaleza civil. Entonces eso nos marca claramente la diferencia que lo plantea también el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Había una pregunta sobre cómo se reciben los sectores castrenses. Yo no me involucro en los sectores castrenses, yo voy a decir cómo lo recibe la policía. En realidad el trabajo de la Comisión de la Verdad, el trabajo del LUM y todos los trabajos que pretendan reconocer, identificar los hechos, memorializarlos para que no se vuelva a tienen muy poca, han sido o mal socializados o han sido estigmatizados de un inicio por los miembros de la policía, que cada vez que se habla del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hablan de que ese es un informe pro terrorista. Y creo que es necesario cambiar esa imagen, difundirlo, porque creo que si se hubiera leído las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por los gobernantes que se sucedieron a partir de la entrega de este informe, no se hubieran cometido tantos errores que nos hubieran llevado al momento que estamos viviendo políticamente, porque ahí lo dice claramente. También quiero hacer una reflexión sobre la estigmatización que hay sobre los pobladores del Alto Andino o de la selva. Muchos de esos pobladores son miembros de la policía. Y conozco casos de que algunos de ellos hasta trataron de cambiarle el apellido para no ser marginados de la policía porque un apellido quechua no les permitía desarrollar. Tuvieron que aculturarse con algo que en realidad era distinto a la formación. Eso tenemos que desaparecerlo porque si vamos a enviar policías como único representante del Estado en esos lugares, tiene que ser parte de esa urdimbre social, tiene que ser parte de esa ciudadanía, tiene que identificarse con ellos. Finalmente, había ya en el otro tema que es la institución penitenciaria, decía la recomendación del informe, definir institución especializada en materia penitenciaria. Y dice, ¿por qué hay un conflicto entre el INPE y la policía? Porque había penales, ahora ya hay muy pocos que eran dirigidos por la policía y la mayoría por el INPE, y siempre hay esos conflictos. Yo creo que el conflicto no se encuentra ahí. El conflicto se encuentra en la ubicación del INPE.
Antiguamente el INPE pertenecía al Ministerio de Gobierno y Policía, lo que es ahora el Ministerio de Gobierno del Interior. Y tiene cierta lógica, no tiene ninguna vinculación con lo que le toca hacer al sector justicia, que tiene que ver con defensa legal del Estado y con derechos humanos. Pero yo no digo que pase a la policía, no, eso sería que pase al sector interior y que en el día que los trabajadores penitenciarios se vean desbordados, no tengamos que estar coordinando interministerialmente, sino de ahí nomás se le brinde apoyo a través de las unidades especializadas de la policía, solamente cuando haya conflictos intramuros. Así que ya lo planteé alguna vez, que el INPE regrese a las competencias del sector interior, no estoy hablando de que regrese, que sea parte de la policía, no. Tiene otro trabajo el INPE, pero que debe retornar al sector interior. Y también, ya después de mucho trabajar en los penales, no sé si habría que incorporar un pequeñísimo quantum del... no totalmente resocializador, sino que tenga un pequeño quantum retributivo para aquellos delitos de alta lesividad a la sociedad. De aquellos que yo he conocido en los penales, gente que ninguna política de resocialización va a tener y salen a la calle y siguen haciendo lo mismo. Parece pequeñísimo, los sicarios, los que han despreciado la vida, debe haber un pequeñísimo quantum altamente retributivo del sistema carcelario para que, como ellos dicen, la cárcel en realidad pague, porque muchas veces la cárcel no paga porque siguen haciendo lo que les da su gana de la cárcel y cuando salen siguen cometiendo delitos de alta lesividad. Parece quantum al estimar un sistema retributivo al daño causado. Nada. Mira, Gustavo, estás planteando cosas así. Yo nunca lo había, a lo mejor sí tú lo has estado discutiendo en otros sitios, pero nunca había escuchado eso de plantearse el regresar a el INPE a interior. Es un tema para pensar. Yo no me lo había pensado. Y también tu cambio doctrinal de que no sea solo resocialización, sino también retributivo. Es cierto que ahí hay delitos que no todos resocializables, ¿no? Y ahí hay que ver algo, sí, es tremendo, pero hay que planteárselo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Gracias, Gustavo. Muy valioso todo lo que nos has planteado. Quiero darle entonces ahora la palabra a Luis. Adelante, Gracias. Luis. Es un poco la pregunta de qué sentimos. Estos procesos son dolorosos que las heridas todavía no cierran, siguen latentes. La brecha no solamente en dar respuestas en relación a la identificación de esta persona parecía, no solamente es eso, hay brecha en educación, en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, he ido a Oronjoy desde el año 2006, donde hemos tenido que desplazarnos casi con un día de caminata, ir al punto, luego hacer el punto base y hacer el proceso de recuperación por 15 días, ¿no? Recién, creo que este año recién tienen la carretera, ¿no? Después de muchos años, ver a niñas descalzas o los niños tomando en su biberón agua, ¿no? Agua de una hierba, es doloroso ver esas realidades que capaz nosotros no lo vemos porque estamos en las ciudades, ¿no? Pero es doloroso ver esas realidades que ya estamos en un bicentenario y las realidades siguen, ¿no? Las desigualdades siguen y eso para mí sí es doloroso, ¿no? Es doloroso ver esas realidades, ver en los procesos de exhumaciones fosas masivas con más de 15 niños, ¿no? O sea, ¿qué culpa tuvieron los niños en este conflicto, ¿no?
cráneos reventados por armas de fuego de calibre alto, ¿no? O sea, es algo impactante, ¿no? Y también las personas, los familiares, con lo poco que tienen, traen a las exhumaciones cuando le decimos no, pero no es bueno rechazarlos, sino comer con ellos su papa, su canchita, su quesito, ¿no? O sea, ese tema a mí me impacta bastante. Yo como jefe y como líder, yo estoy también en el proceso de exhumación. Voy acompañando y liderando los procesos de exhumaciones, ¿no? Chungui, por ejemplo, en Chungui, en La Mar, Ayacucho, 2.000 personas desaparecidas, denunciadas por el alcalde, donde la CBR hizo un registro de sitio de entierro, SEDAC también hizo un registro de sitio de entierro, donde prácticamente la población fue diezmada con las retiradas, donde eran capturadas las personas, iban llevadas en retiradas a los montes, como masas cautivas, ¿no? ¿No? Entonces, hacer esos procesos de investigación preliminar, de recuperación, es un proceso complejo. Justamente nosotros en Chungui hemos recuperado alrededor de 500 individuos, de los cuales estamos en proceso de identificación de 200 de ellos, donde no hemos podido conseguir a la familia, porque muchas de esas familias ya migraron a diferentes lugares, ¿no? Debido a la violencia. Ya nos encontramos en el mismo Chumbi, sino nos encontrado en Apurímac, Andahuaylas o en el mismo Lima, ¿no? Se han migrado por este conflicto, ¿no? Hemos tenido, este año estamos haciendo un proyecto gracias a un premio que ganó el Ministerio Público para un proyecto de identificación de estas personas no identificadas, de este caso Chungui, las cuales nos está financiando la Academia de Ciencias Forenses de Norteamérica, que consiste netamente en compra de equipos, en temas de apoyos en viáticos, de apoyo en contratación de camionetas, ¿no? Para realizar este proceso de investigación forense con una mirada y un enfoque netamente humanitario, ¿no? Dentro del desarrollo, yo casi el 2004 ingresé al Ministerio Público, y ni bien ingresé, me mandaron justamente a Ayacucho, no estuve ni 2 meses en Lima. He visto pues que hay un tema netamente de presupuesto, ¿m? Que implica una buena infraestructura, recursos humanos, equipamiento, materiales, insumos y reactivos para los procesos de ADN, ¿no? Que son costosos, ¿no? Para procesar una muestra creo que son $500 que realiza o gasta, se tiene que gastar para este proceso, ¿no? Entonces, es también fortalecer este equipo forense especializado que durante los últimos años ha disminuido, ¿no? El número de personal que tiene, ¿no? Es por eso que la Fiscalía de la Nación presentó este, este documento solicitando recursos al Ministerio de Economía y Finanzas para fortalecer el equipo en Ayacucho y también crear sedes a nivel de la región de Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac, que conjuntamente con Ayacucho, más de los 80 desaparecidos son de estas regiones, ¿no? Fortalecer las fiscalías especializadas ahora con un sistema denominado fiscalías penales superprovinciales, porque sin el fortalecimiento de estas fiscalías tampoco se puede seguir con este Así es. proceso, ¿no? Entonces, es un proceso complejo, pero que tiene que ver, como lo dijo la misma CBR, en el tema presupuestario. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, estamos terminando de esta conversación y siempre como
cuando uno toca estos puntos y estos temas, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue siendo tan fuertes, ¿no? Tan duros de, de procesar, de entender, como nos estaba conversando ahorita Luis. Importante lo que señala y nos deja Francesca, de seguir insistiendo en la transformación de la escuela, eh, que la escuela sea un espacio para pensar. Es una tarea que sigue pendiente a pesar de los esfuerzos. Hay mucho por hacer y de manera particular enfocarse y atender al que está más atrás, que es la escuela rural, ¿no? Que falta todavía un trecho grande para poder considerarla como una escuela digna. Eh, sobre lo que nos hablaba Gustavo, sobre la presencia del Estado en todo el territorio nacional y cómo muchas veces la única presencia que se tiene del Estado es una comisaría, es el policía que está ahí, y la importancia de tener a personas capacitadas que puedan desarrollar su trabajo con todo el respeto que, que, que se merece la población. Y la importancia, además, me parece súper importante la reflexión que ha hecho Gustavo sobre los errores que se cometieron, pero también cómo estos fueron corrigiéndose, pero cómo hay que abrirse para poder establecer los puentes de diálogo y no simplemente cancelar a un sector de gente que trabaja estos temas o que trabajó la Comisión de la Verdad, ¿no? Y que ahí hay cosas que hay que aprender y hay que sacar lecciones de lo que fue la lucha antisubversiva, en la medida que tengamos la capacidad de vocalizar, hablar claramente los errores que se cometieron. Es la única manera, me parece a mí, de no volver a cometerlos, ¿no? Y lo que nos presentó Luis, que todavía está pendiente del 80% de los desaparecidos por encontrarlos, por saber qué fue de ellos. Y eso estamos hablando todavía de una cifra enorme, ¿no? 17.000 familias, más de 17.000 familias que siguen y esperan y exigen que el Estado dé una respuesta qué pasó con su familiar, ¿no? Y de ser posible, encontrar y restituir. Sabemos que muchos de ellos no se van a poder encontrar y restituir, pero sí se tiene que decir qué pasó con ellos y dónde se quedaron. Es la formación del equipo de antropología forense del Ministerio Público es un resultado clarísimo de este proceso de la Comisión de la Verdad y como dice Luis, la necesidad de que se le dote de recursos necesarios. Son todos estos temas que nos han presentado los tres ponentes en esta conversación, son temas que todavía están presentes, que son estructurales y que uno puede entender entonces que si no se atienden, uno puede entender la división en la que nos encontramos en la coyuntura política actual. O sea, seguimos siendo una sociedad totalmente desigual y de ninguna manera el reconocer causas estructurales de discriminación, de exclusión, puede justificar de ninguna manera una respuesta violenta como la que fue de Sendero Luminoso y el MRTA. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el compromiso de atenderlos y de atenderlos de manera inmediata. Creo que lo que hizo la comisión en relación a las víctimas
sí es verdad que la Comisión de la Verdad focalizó y el mayor número de víctimas estaba en el área rural y sectores pobres. Pero haber puesto los reflectores solo ahí ha hecho de alguna manera que algunas otras víctimas, por ejemplo, los militantes de partidos o otros empresarios que fueron secuestrados por el MRTA y otros sectores aquí en el sector urbano, no se sientan reconocidos por la comisión porque identifican a las víctimas solo como las víctimas que estuvieron en el área rural y lo identifican con pobreza. Y de alguna manera definen también el plan integral de reparaciones con un enfoque de pobreza, ¿no? Pero bueno, son cosas que se tienen que seguir trabajando, se tienen que seguir discutiendo y creo que el LUM es el espacio que va a permitir que estas voces, que estas reflexiones se den. Y como dijo Franchi, quiero decir esto, ¿no? O sea, repetir lo que dijo Francesca, no nos hemos asumido como una sociedad de posconflicto. Y mientras no podamos asumirlo, no lo vamos a entender, no lo vamos a procesar, hay que abrirlo, asumirlo, que vivimos una violencia tremenda y hay secuelas. Y hay secuelas que hay que seguir atendiendo. Muchísimas gracias por el tiempo de todos ustedes y bueno, terminamos esta conversación y agradecerle a LUM por organizar esta conversación. Gracias.